lo primero de todos es deciros que esta sesión la estamos grabando, ¿vale? Para luego, si queréis, os la podemos enviar y así todo lo que se hable aquí, pues lo tenéis y lo podéis ver tranquilamente luego cuando tengáis un rato, pues ahí en casa, ¿vale? Daros las gracias por conectaros, por querer participar en esta sesión informativa online de nuestros másteres, de los másteres del Centro Universitario Cardenal Cisneros, que como muchos sabréis, pues somos un centro adscrito a la Universidad de Alcalá, a la UAH. Estamos situados en Alcalá de Henares desde hace ya casi 50 años, prontito será nuestro aniversario. Y bueno, pues somos un centro especialistas en el mundo de la educación, en el mundo de la acción social y también de la atención psicológica. Entonces, nuestros títulos, tanto de grado como de máster, son títulos oficiales y reconocidos por la Universidad de Alcalá. En este caso, en esta sesión, pues vamos a hablar de nuestros títulos de posgrado. En el caso del máster de atención a la diversidad y apoyos educativos, el curso que viene será su edición número 11. El máster en psicología general sanitaria, el próximo curso será su 6ª edición. Y por último, el máster en evaluación e intervención con adolescentes en conflicto, el curso que viene, pues ya será su 3ª edición. Os voy a explicar un poquito el funcionamiento de la sesión, ¿vale? De cómo va a ser este rato que vamos a compartir. Hemos querido ofreceros esta sesión de manera online y que durará, pues yo creo que unos 60 minutos aproximadamente, porque entendemos que muchos de vosotros pues, tendréis obligaciones laborales o familiares, incluso algunos de vosotros pues no vivís en Alcalá, ¿no? Y era más fácil seguramente que os conectaseis desde casa. La dinámica va a ser muy sencilla. Los directores de los másteres que están aquí presentes pues van a explicarnos todos los detalles respecto a estas titulaciones, pero lo vamos a hacer a modo de tertulia. Yo les iré haciendo algunas preguntas y ellos pues, nos irán respondiendo con todas las aclaraciones posibles de estos estudios. Si os parece, en la parte final de la sesión haremos una ronda de preguntas para que podamos resolver cualquier cuestión que os surja a lo largo de estas explicaciones. Así que os pedimos que, eso sí, que para que no haya interferencias ni nada, pues que creo que estáis todos con los micrófonos apagados y las cámaras y vamos a empezar. Lo primero, os voy a presentar a los directores y a las directoras de los másteres que están aquí con nosotros, ¿vale? Vamos a empezar con Cristina Serrano García, que es la directora del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos. Cristina es doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá, tiene un máster en Neuropsicología por la Universidad Oberta de Cataluña y además es diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje por nuestro centro. Actualmente es profesora titular en los grados en Magisterio en la especialidad de Necesidades Educativas Especiales. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos. Muy bien. Continuamos con Ana Sofía Urraca López, que es la directora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Neuropsicología Clínica de los Trastornos del Lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora titular en el grado en Psicología, en el máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos y en el propio máster en Psicología General Sanitaria. Muy buenas, Ana. Buenas tardes a todos. Continuamos con Andrés Sánchez Uricalday, que es el director del Máster Universitario en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto. Es doctor en Educación por la Universidad de Alcalá, tiene un máster en Investigación e Innovación en Educación por la UNED y es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente también es profesor titular en los grados de Educación Social y Psicología. Muy buenas, Andrés. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Y por último, tenemos a Marta González de la Cámara, que también es directora del Máster Universitario en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto y que es doctora en Educación y Psicología por la Universidad de Navarra. Es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y es especializada en Intervención Educativa. Actualmente pues, es profesora en los grados en Magisterio y en Psicología. Muy buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Fenomenal. Muy bien, pues sin más preámbulos y después de las presentaciones, pues vamos a empezar un poco con
con esta tertulia que hemos preparado. Hemos pensado desde aquí, desde el centro, en preguntas que hacer a los directores y las directoras de los másteres que creemos que os pueden ayudar a entender un poco mejor pues, la dinámica de estos másteres, de los objetivos, a conocer un poco el profesorado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, la primera pregunta que yo os lanzo a los directores es, pues, ¿cuál es el perfil de acceso que se necesita para vuestros másteres, ¿no? ¿A qué personas van dirigidas estos estudios? Si os parece, empezamos por Cristina. Bien, perfecto. Gracias, Roberto. Bueno, pues el máster en atención a la diversidad y apoyos educativos principalmente va dirigidos a personas, ¿no?, que se mueven en el mundo de la educación. Se puede hacer desde cualquier titulación, pero bueno, principalmente damos prioridad a personas que hayan estudiado magisterio, tanto de infantil como de primaria, independientemente de la mención que hayan cursado, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales, incluso bueno, también profesorado que hay de otras licenciaturas o grados, como puede ser matemáticas, ciencias sociales o lo que sea, que bueno, pues que se dedican a la enseñanza, que están en el contexto de secundaria, de bachillerato, pues bueno, que estén interesados en bueno, pues en cómo atender a esas necesidades educativas que en el día a día nos podemos encontrar con el alumnado de nuestras aulas con dificultades. Estamos hablando ya de niños desde que pueden presentar alguna discapacidad o presentar una dislexia o cualquier tipo de dificultad que le suponga en ese proceso de aprendizaje. Andrés, ¿y vosotros? Bueno, pues es un perfil parecido al que comentaba Cristina. Al final son másteres que, como aunque atiendan a necesidades diferentes, pero van muy enfocados hacia la educación, pues tienen un perfil parecido. De primera, nosotros tenemos un perfil cerrado para personas que han estudiado magisterio, personas que han estudiado trabajo o educación social, ambas posibilidades, y para psicólogos o psicólogas. Sí que es verdad que existe la posibilidad de, si se les realiza un análisis un poquito más profundo, de aquellas personas, como decía también Cristina, que tengan un perfil muy educativo, muy afín, pues también puedan acceder. Pero bueno, de primeras, para el máster de adolescentes nos centramos eso, en psicología, trabajo, educación social y los magisterios. Y por último, el máster en psicología, Ana. Pues el perfil de acceso al máster de Psicología General Sanitaria es bueno, pues exclusivamente para estudiantes que han terminado el grado de Psicología y que tienen un recorrido, digamos, o un itinerario de carácter sanitario. Porque al ser un máster habilitante, pues requiere que el perfil sea ese específicamente, claro. Muy bien. Bueno, y en cada máster, ¿qué es lo que se aprende? ¿Qué se aprende? ¿Qué contenidos ofrece y qué competencias aporta? ¿Cuáles son los objetivos de estas titulaciones? Marta, si quieres, empieza tú. Bueno, nuestro objetivo principal va a ir enfocado siempre a la prevención e intervención con adolescentes, no necesariamente en situaciones de conflicto. Siempre van a aprender herramientas, diferentes destrezas que son esenciales para trabajar con población adolescente. Pues, por ejemplo, herramientas de evaluación, programas de intervención, diferentes protocolos para el trabajo con menores en los diferentes sectores que comentaba antes Andrés. Y bueno, en el plan de estudios contamos específicamente con una asignatura que se llama Habilidades Profesionales. En esta asignatura, por ejemplo, aprenden herramientas y destrezas pues, propias para la resolución de conflictos desde la disciplina positiva, habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas. Luego es importante aprender también cómo diseñar programas de intervención, ¿no?, cuando trabajamos con adolescentes. Entonces, tanto desde el punto de vista del ámbito más social, en el ámbito escolar, en el ámbito clínico. Entonces, tendremos otra asignatura dentro del plan de estudios, que es el diseño de programas de intervención. También le damos importancia a la normativa legal, porque, bueno, como estamos trabajando con menores, pues es importante, ¿no?, conocer las leyes actuales, la normativa que rige la intervención en esta población. Y, bueno, finalmente contamos también con una asignatura que trata ámbitos emergentes, ¿no?, dentro del conflicto
que surge en la adolescencia, ¿no? de la adolescencia en conflicto, pues esos ámbitos emergentes. Por ejemplo, violencia filioparental, subculturas juveniles o pandas, violencia de género, diversidad sexual, redes sociales, ¿no? Temas así que están un poco más, pues más de actualidad dentro de los conflictos en la adolescencia. ¿Y vosotros, Ana, en el máster de psicología? Pues el máster de psicología sanitaria tiene que formar, como comentaba antes, es un máster que habilita para el ejercicio de la psicología en el sector sanitario, con lo cual por normativa está pues determinado, ¿no? O establecido qué tipo de contenidos deben trabajarse en el máster y todos están referidos a la profesión que está regulada, que se llama psicólogo general sanitario, y la realización o sea, lo que le corresponde al psicólogo general sanitario es justamente la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas destinadas a mejorar y promocionar el estado de salud general de las personas. Entonces, partiendo de esa base, los contenidos que se trabajan en las distintas asignaturas se desglosan, incluyendo, por una parte, para dar respuesta a ese requisito de desarrollar competencias investigadoras, hay una primera asignatura que tiene que ver con fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria, donde se trabaja un poco el marco legal, los ámbitos de actuación del psicólogo sanitario y también metodología de investigación para que el futuro psicólogo sanitario pues, sea capaz de evaluar, por ejemplo, la eficacia de sus intervenciones. Luego hay otra asignatura que es entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo, ¿no? que se centra un poco en habilidades, pues los distintos tipos de habilidades que se considera que un psicólogo sanitario debe tener, debe poseer, y se trabajan de una manera muy específica y concreta en esa asignatura. Y luego después hay un bloque muy grande, que es la mayor carga de créditos, que se llama Evaluación, diagnóstico e intervención en psicología clínica con adultos y ancianos, y está separada en varios bloques. Y ahí se trabaja pues, trastornos de la ansiedad, del estado de ánimo, trastornos mentales graves como trastornos de la conducta alimentaria, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, trastornos del control de impulsos. Y luego también otras áreas como, por ejemplo, la terapia de pareja, conducta agresiva. Eso en cuanto a trabajo con adultos y con personas mayores. Y luego hay otra asignatura también con una carga de créditos bastante alta relacionada con el trabajo con niños y adolescentes, donde se trabajan todos los trastornos que pueden afectar a esta población. Y finalmente, psicología de la salud, lo que se considera trabajo, acompañamiento y evaluación e intervención con personas que puedan tener algún tipo de enfermedad crónica, daños cerebrales y diferentes patologías que suelen implicar o suelen requerir una atención psicológica de unas características determinadas. Entonces, eso es básicamente el grueso de créditos más teóricos que tiene el máster, ¿no? Los contenidos, además de, por último, una optativa, una asignatura optativa que, bueno, se les da varias opciones a los estudiantes y eligen una de ellas y pues ofertamos opciones relacionadas con violencia de género, intervención en abusos sexuales, intervención psicológica en crisis y emergencias, en fin, diferentes opciones de esta índole que le permiten al estudiante concretar un poco más algún ámbito que le haya podido resultar interesante. Es bastante exhaustivo lo que se trabaja en el primer curso, por lo tanto en el segundo curso se le permite ya enfocarse en algún tema más específico que le haya podido interesar al estudiante. Muy bien. ¿Y Cristina, en el máster de atención a la diversidad? Bueno, pues es un poco es muy parecido al máster de adolescentes en conflicto, pero más centrado en el ámbito de la educación especial, como he explicado antes, pero bueno, más o menos las líneas que ha explicado Marta son un poco las que seguimos en el máster, ¿no? Principalmente se trabaja
pues cómo detectar, ¿no? Aquellos alumnos que podemos tener en el aula con algún tipo de problema, alguna dificultad, ¿no? El objetivo es que no pasen desapercibidos, ¿no? Y que cuanto antes detectemos esas dificultades y les podamos ayudar, pues mucho mejor. En esa detección también va el proceso de evaluación, ¿vale? Detecto a ese alumno, cómo puedo evaluar, qué instrumentos puedo utilizar para poder evaluar, ¿vale? Esas necesidades educativas especiales que puede tener y luego cómo intervenir, ¿no? Cómo intervenir desde atención temprana en esa etapa de 0 a 6 años a, bueno, pues a etapas ya superiores, estamos hablando de primaria o de secundaria, cómo intervenir con estos niños, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues se explica programas, como comentaban mis compañeros, ¿no? Pues programas de cómo hacer programas de intervención, qué estrategias, metodología, adaptación de actividades. Se trabaja también el tema de las adaptaciones curriculares con este tipo de alumnado. También se da estrategias para trabajar con la familia. También tenemos presente el marco legal, la normativa vigente en la que actualmente nos estamos moviendo. También dotamos al estudiante de recursos, de conocimiento de TICs, de nuevas tecnologías que hoy en día está avanzando mucho y cada vez tenemos muchos recursos a nivel tecnológico para atender a las necesidades. Y bueno, luego al final pues lo complementamos todo con unas optativas. En este caso tenemos 4 optativas, se dividen como en 2 grandes áreas de contenidos. Una es trabajar la arteterapia y la musicoterapia, que son terapias muy interesantes para trabajar con este alumnado, y por otro lado tenemos otra línea en la que trabajamos el ocio, el tiempo libre y la fisioterapia de educación psicomotriz con estos niños. Muy bien. Bueno, como veis, los contenidos son muy completos en los 3 másteres, ¿no? Yo os pregunto ahora que todos estos contenidos, ¿cómo se trabaja en clase, ¿no? ¿Cómo es el modelo de enseñanza-aprendizaje en el día a día, pues, de una persona que cursa uno de vuestros másteres, ¿no? ¿Cómo son las clases? ¿Cuáles son esas metodologías que empleáis? ¿Qué tipo de actividades tienen que realizar los estudiantes que decidan cursar uno de estos másteres? Si quieres, Ana, empieza tú por el de Psicología General Sanitaria. Muy bien, pues bueno, el modelo que seguimos en el máster de Psicología Sanitaria es un modelo de enseñanza presencial en el que la asistencia es fundamental por el tipo de metodología que se sigue, ¿no? Entonces, se trata de aportar un enfoque muy práctico en el que el estudiante está permanentemente pues siendo, digamos, una parte activa, ¿no? del aprendizaje, en el sentido de que se le pide que colabore mucho, que participe, y una herramienta fundamental que se utiliza permanentemente es el roleplay. Porque, bueno, consideramos que es una manera muy valiosa para que el alumno, cuando salga del máster, se sienta preparado para enfrentarse a la dinámica de trabajo con un paciente y el trato con el paciente, y lo que es, pues, un primer momento de encontrarse con él, cómo se hace una evaluación, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo ello se le da mucha importancia, puesto que entendemos que el alumno ya tiene un buen bagaje teórico viniendo del grado y se sigue completando y ampliando, pero además se le da una importancia muy, muy grande a este componente más práctico, ¿no? Entonces, como decía, el roleplay es fundamental, y en algunas ocasiones o en algunas asignaturas lo que se hace es trabajar con desdobles. En la asignatura de habilidades terapéuticas se desdobla el grupo en 2, y en otra asignatura, en evaluación, diagnóstico e intervención con adultos y ancianos, el bloque 1, se desdoblan al final del cuatrimestre, se desdobla en grupos muy pequeños de unos 6 estudiantes, donde se trabaja durante varias horas con cada grupo toda esta parte más práctica, ¿no? Entonces, a eso se le da mucha importancia, pero en términos generales, en el resto de las asignaturas, aparte de estos desdobles que comento, pues en general lo que se intenta hacer es, más o menos, que la mitad de la carga de créditos de las asignaturas sea
un poco más teórica, ¿no? De proporcionarles contenidos que les permitan ampliar las competencias que ya tengan, y luego la otra mitad es práctica, ¿no? O sea y procuramos siempre cumplir esta parte, ¿no? de digamos, tener un buen equilibrio entre teoría y práctica. Los estudiantes vienen, en el primer cuatrimestre, vienen 4 días por semana, por eso digo que es importante, ¿no? La asistencia, porque el modelo es claramente presencial y entonces lo requiere. Vienen 4 días por semana por las tardes, de lunes a jueves, y en el segundo cuatrimestre vienen 2 tardes, porque el resto del tiempo van a las prácticas que imagino que luego comentaremos. Entonces, como digo, pues la verdad es que la asistencia y la participación es fundamental. El roleplay es otro aspecto fundamental, aparte de, evidentemente, pues analizar vídeos de casos de pacientes, proponer algunas orientaciones diagnósticas, hacer un análisis funcional, proponer hipótesis de origen y mantenimiento de los problemas, en fin, todo esto, la metodología típica que cualquier graduado en psicología conoce muy bien, ¿no? Entonces, trabajamos eso especificando caso por caso en distintas patologías, ¿no? Luego también otras metodologías así interesantes que utilizamos son, participamos en un proyecto de simulaciones que se desarrolla con los estudiantes del grado. De nuestro grado del Centro Cardenal Cisneros, los estudiantes tanto de tercero como de cuarto del grado de psicología participan en un proyecto en el que hacen una serie de simulaciones de terapeuta y paciente, y los estudiantes del máster colaboran también como evaluadores de las dinámicas que se generan entre los estudiantes del grado, ¿no? O sea, que hacemos esa especie de coordinación vertical, ¿no? Entre grado y máster. Y luego, pues yo creo que una cosa importante también es el trato tan cercano que los estudiantes siempre perciben por parte de los profesores, ¿no? Porque tenemos, yo creo que las metodologías que utilizamos y a las que intentamos darle importancia siempre van un poco encaminadas a esta idea de que el estudiante gane confianza en aquello que va a hacer permanentemente, ¿no? En su profesión. Entonces intentamos que se suelten, que se sienten a gusto en clase y que se lancen a la práctica, ¿no? Muy bien. ¿Y vosotros, Cristina, en el máster de atención a la diversidad, cómo trabajáis? Bien, bueno, pues en nuestro máster la modalidad que tenemos es semipresencial. Bueno, principalmente es un trabajo autónomo por parte del alumno a través de nuestra plataforma, en la que puede encontrar todos los materiales y recursos para ir trabajando las diferentes asignaturas, y luego tiene una carga de presencialidad que conlleva, son clases presenciales, que son 2 viernes, normalmente son 2 viernes digo normalmente porque algún mes suele cambiar por festivo, puente o demás, pero bueno, normalmente son 2 viernes de cada mes, alternos, cada 15 días, en horario de tarde, de 5 a 9. Estas sesiones presenciales están estructuradas digamos, en 2 partes. Una primera parte en la que normalmente viene un ponente experto en uno de los temas que en ese momento se esté trabajando en el máster, y luego las otras 2 horas están destinadas a tener clase con los profesores, ¿vale? Con los docentes de las diferentes asignaturas del máster. Entonces, como he dicho, principalmente es un trabajo autónomo. La metodología que utilizamos es muy activa y muy participativa, en el sentido en que continuamente el alumno pues tiene que estar pues participando de una manera activa en diferentes tipos de metodologías, como puede ser foros, ABP, aprendizaje servicios, resolución de casos prácticos. Una de las características de nuestro máster es que no tenemos exámenes, ¿vale? Bueno, sí que hay algún módulo que algún profesor hace alguna prueba de evaluación tipo examen, pero bueno, principalmente la evaluación del máster es a través de todo ese trabajo autónomo, de esas actividades, de esos programas de intervención, de esas adaptaciones curriculares, de esa resolución de casos prácticos que van haciendo de diferentes perspectivas, desde una detección, desde una intervención, desde una evaluación. Y bueno, pues eso principalmente es muy, muy participativo, muy práctico, y bueno, en definitiva es un poco así como está organizado, son
esa metodología que llevamos a cabo en el máster. Muy bien. Y por último, Marta, vosotros en vuestro máster, ¿cómo trabajáis? ¿Qué hacéis? El nuestro es muy similar al de atención a la diversidad, la verdad. También es semipresencial, entonces por eso se parecen. También se da mucho peso al trabajo autónomo, ¿no? Por esa parte de no presencialidad, de trabajo virtual que se hace desde casa. También desde contenido teórico que colgamos en la plataforma en diferentes módulos al principio del curso. Los profesores vuelcan allí todo el contenido teórico, se plantean diferentes actividades, pues 2 o 3 actividades, y se plantean, bueno, pues en diferentes casos que después se trabajarán en las sesiones presenciales, que más pequeños cuestionarios, algunos profesores, bueno, esto depende de la asignatura. Entonces tiene una gran parte de carga que es virtual, que se hace desde casa. Y luego también tenemos esa pequeña parte, por eso es semipresencial y no es online, que son sesiones presenciales en el CUC, que es una vez al mes, y nosotros tenemos clases los viernes por la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8, y los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía. Después paramos para comer y volvemos a las 3 hasta las 7. Generalmente coincide una sesión al mes, igual que decía Cristina, en función de festivos, cómo coincida el calendario, Navidades, Semana Santa, bueno, pues se va adaptando un poco. En el aula, pues se procura que la mayor parte de la carga y del trabajo que se haga sea lo más práctico posible, a través de talleres, resolución de casos. Se plantean dudas sobre los trabajos teóricos que se han mandado a hacer para casa, porque se persigue que, bueno, que el trabajo que se hace desde casa se pueda ir siguiendo al mismo ritmo todos los estudiantes al mismo tiempo. ¿Qué más? Se aprovecha para trabajar en grupo, ¿no? Porque, bueno, pues el trabajo desde casa es más individual y se procura trabajar en grupo, haciendo diferentes dinámicas, talleres, role-playing. Y lo que más se busca es compartir, mediante esos debates, profundizar en aspectos que son más relevantes por actualidad o porque justo sea un tema que interesa particularmente al grupo de estudiantes que hay en ese momento. Se comparten también casos de profesionales, ¿no? Me imagino que veremos más adelante igual el perfil de profesores con los que contamos y, bueno, pues bueno, si no lo vemos ya lo podemos contar después si os interesa, pero en general, como vienen profesionales que están trabajando con adolescentes en su día a día, pues suelen plantear casos específicos y incluso algunos estudiantes que están trabajando mientras hacen el máster quieren plantear casos que tienen pues en sesión, en sus coles, en sus centros. Para eso se aprovechan las sesiones presenciales. Muy bien, pues precisamente os iba a preguntar un poco por eso, ¿no? Que ya que hablamos de cómo son las clases y su funcionamiento, pues la figura de los profesores y las profesoras entendemos que es muy importante. Entonces, ¿qué nos podéis contar sobre ellos, ¿no? ¿Qué perfiles tienen los profesores de vuestros másteres? Cristina, empieza tú si quieres. Bien, bueno, pues como he comentado antes, sobre las jornadas presenciales que se dividían en 2 partes, que una teníamos unas charlas sobre una ponencia con expertos y luego las clases con los profesores docentes. Entonces, bueno, nuestro profesorado estaría dividido en ese profesorado, el profesorado experto con gran reconocimiento sobre ese tema que nos viene a dar esas ponencias, que contamos con gente pues bueno, en el ámbito de la educación especial muy importante, pues como Juan Martos, Ana Miranda Casas, Manuel Soriano, María Jesús del Olmo, es decir, gente que tiene un gran prestigio y reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, pues ese profesorado es el que viene en esas 2 horas de ponencia que digo de cada sesión presencial, y luego está el profesorado nuestro propio del centro universitario Cardenal Cisneros, ¿no? Que bueno, coincide que Ana Sofía también es profesora del máster y bueno, somos profesores principalmente de nuestro centro y somos profesores que tenemos bastante experiencia y conocimiento sobre los diferentes ámbitos, ¿no? Es un profesorado muy amplio
Las asignaturas, muchas de ellas, se dividen en diferentes módulos y cada módulo lo da específicamente un profesor que tiene experiencia y conocimientos sobre ese tema específico. Por ejemplo, en el caso de Ana, ella da el módulo de trastornos de lenguaje oral y escrito y pues, bueno, ella es experta en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el perfil de nuestro profesorado. Al final, pues es un profesorado pues muy experto, como muy definido y muy encajado en cada uno de los módulos o los contenidos en los que abordamos en el máster. Muy bien. Andrés, que llevas ahí un rato callado, cuéntanos cómo son los profes del máster en evaluación e intervención. Pues te vas a sorprender, pero nos parecemos bastante al máster también de atención a la diversidad. Bueno, es normal, al final son máster. Yo creo que el éxito del máster de atención a la diversidad también nos ha servido de espejo para poder desarrollar en adolescentes, atendiendo a un foco distinto, pero con una metodología, con una forma de trabajar bastante parecida. Pues lo mismo, nos ocurre igual. Nosotros cuidamos mucho, es una de los apartados en los que, junto con las prácticas, quizás es el tema en el que Marta y yo más hablamos a lo largo de las semanas, porque nos preocupa mucho que el profesorado sea un profesorado de verdad de calidad, sobre todo los profes y las profes que están en las asignaturas. Eso nos parece que son esenciales. Entonces, bueno, es gente que trabaja en el sector, gente también del propio centro, del propio CUC, con un perfil también quizás un poquito más investigador, pero intentamos eso, que sea gente que esté trabajando con adolescentes o que haya tenido una experiencia, un desarrollo profesional largo con adolescentes. Así, pues, por ponernos 3 ejemplos, pues la asignatura de evaluación la imparte la psicóloga del Centro del Laurel de la Comunidad de Madrid, del Centro de Menores del Laurel. La asignatura de diseños, entre otros, lo imparte la técnico de programas y proyectos de Espiral, de la Asociación Espiral en Loranca. Tenemos una especialista en Derecho de Menores que ha participado también en muchos foros para dar toda la parte de legislación. Es decir, intentamos centrarnos bastante en esos ámbitos. Y luego, pues lo que te decía, también la importancia que le damos a esa parte investigadora. Aquí más quizás el peso recae en Marta y en mí, pero bueno, pues todo el acompañamiento que damos en el TFM, que no sé si hablaremos después de él, pero que es una parte que a los futuros alumnos siempre les suele generar ciertas ansiedades, pues intentamos que, aparte de tener el tutor de TFM que le haga el acompañamiento normal, que estamos todos acostumbrados, bueno, pues los coordinadores aquí cogemos un poquito también las riendas y les hacemos un seguimiento un poquito más cercano, intentando bueno, pues que compartan con nosotros todo ese proceso que a veces es un poquito traumático y que si lo hablas con alguien, pues como que se suaviza bastante. Entonces ahí también somos bastante insistentes. Y luego, pues los expertos, pues lo mismo, también, como planteaba Cristina, pues tenemos expertos en diferentes ámbitos. Vamos cambiándolos, intentando también adaptarnos. La adolescencia es una época compleja en cuanto al contenido, por eso este máster, pero también compleja en cuanto a que rápidamente las cosas se pasan de moda y aparecen modas nuevas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de temáticas que emergen, lo que planteaba Marta, y en ese sentido pues buscamos a los profesionales que más cercanos estén en estos ámbitos. Yo qué sé, pues este año, por ejemplo, hemos traído Celia Conde nos hablaba de igualdad, Julio Andrade nos hablaba de menores extutelados, Alfredo Oliva de familias, que también decía Marta. Bueno, pues hemos intentado ir trayendo a diferentes especialistas, pensando mucho en lo que se va a encontrar esa persona que salga del máster, que luego hablaremos también de esa salida, en la realidad de hoy con adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Y Ana, ¿y vosotros en el máster de Psicología General Sanitaria? Bueno, pues nosotros en el máster tenemos un poco, también yo podría decir como un doble, ¿no? Por una parte tenemos algunos, bueno, en gran medida, ¿no? Hay profesores nuestros del centro, de nuestro centro, del CUC, que también tienen docencia en el máster, dan clases también en los grados, pero además colaboran en el máster. De una manera un poco similar, ¿no? En la misma línea que han dicho los compañeros, en el sentido de que se intenta buscar pues, una especialización de tal manera que cada profesor imparta contenidos de un área muy específica en la que ellos ya trabajan.
Además de profesores, la gran mayoría son que me parece que se me ha cortado un momento, ¿verdad? Sí, se te ha cortado un poco, se te oye un poco ¿Se me raro. oye? Ahora parece que bien. Ahora creo que sí. Se me oye raro. Sí, parece que se ha quedado como un poco pillado. No sé, habla, a ver. Un segundo. Perdón, ¿eh? Nada, cosas del directo. Si quieres, Ana, vuelve a salir y vuelve a entrar, por si ¿Sí? acaso. No. Bueno, mientras entra Ana, pues yo me quedo con dos detalles de lo que habéis comentado del profesorado, ¿no? Un poco la calidad y la experiencia que buscáis dentro del profesorado de los másteres, ¿no? No sé si Ana está disponible, vamos a ver. ¿Mejor ahora? Parece que sí. ¿Sí? Sí. Vale, perdonadme. Nada, decía que tenemos profesores que se especializan en alguna parte específica del temario, de cada asignatura, y tenemos, muchos de ellos son personas que trabajan fuera de sus centros de atención psicológica, con niños o con adultos, dependiendo de su área de especialidad, y por lo tanto, pues, bueno, proporcionan una visión muy práctica, ¿no? Porque siempre tienen ejemplos, casos clínicos muy recientes que acaban de estar trabajando en su consulta y lo traen a clase para analizarlo y demás, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos para aplicarla, ¿no? Ana, te escuchamos un poco mal, no sabemos por qué. No sabemos si es tu conexión o algo. Me ha vuelto a cortar, ¿verdad? Un poquillo. Pues un segundo. Bueno, Lo voy a ver. si queréis continuamos, ¿vale? Mientras Ana soluciona un poquillo ahí los problemas técnicos. Y bueno, había comentado Andrés que las prácticas era una cosa que cuidaban mucho en su máster, ¿no? Y os pregunto un poco por esa importancia, ¿no? Porque las prácticas en los másteres tienen un peso importante y me gustaría que nos contaseis un poco pues, cuándo se realizan, en qué tipo de centros se realizan esas prácticas, qué valor me puede aportar a mí las prácticas en un máster. Si queréis, Marta, si quieres empiezas tú. Sí. Sí, la verdad que tenía razón Andrés. Yo creo que el practicum es como la joya de la corona, ¿no? Bueno, en general, yo creo que en cualquier estudio al final es lo que más gusta, ¿no? Estar ahí ya en el campo de batalla y entrar en faena. Y en nuestro caso, pues es que tenemos bastantes horas de prácticas. En el practicum veréis que ahora os cuento que tenemos un practicum 1. Los dos son en el segundo cuatrimestre, un practicum 1 de 135 horas y un segundo practicum de 90 horas. Este segundo practicum tiene opción de convalidación, pues para personas que ya llevan unos años trabajando en el sector específico, trabajando pues, con adolescentes en conflicto, ya sea desde el punto de vista de educación o trabajo social o desde magisterio en algún cole, en algún instituto o desde el punto de vista de la psicología también. Y bueno, pues son precisamente estos tres perfiles los que planteamos a la hora de proponer el practicum. Generalmente hacemos bueno, pues un cuestionario, ¿no? de intereses de los estudiantes y en función de su formación previa y de sus intereses, así deciden, ¿no? Si les interesa más un campo más desde la educación y el trabajo social, desde magisterio o desde psicología. En educación y trabajo social, pues solemos plantear entidades del tercer sector de acción social, centros de acogida, de menores tutelados, centros de reforma de la Comunidad de Madrid,
desde el punto de vista de magisterio o también para aquellos perfiles que vienen, pues imaginaos que han estudiado matemáticas y después han hecho el máster de formación de profesorado y después terminan en nuestro máster. Pues generalmente suelen hacer sus prácticas en departamentos de orientación, en institutos o en centros educativos. Y luego desde gente que ha estudiado el grado en psicología y que después está haciendo nuestro máster, pues tenemos centros específicos más de salud mental, pues como pueden ser ITA o tenemos Amalgama también, que bueno, pues tenemos convenio con ellos y tienen ese punto de vista de trabajo con adolescentes, más desde la perspectiva de la psicología. Bueno, es importante también, que no lo he dicho, que también tenemos la posibilidad de hacer convenio con nuevos centros. En este sentido, intentamos que sea lo más individualizado posible, ¿no? La asignación de centros de prácticas. Y también incluso fuera de la Comunidad de Madrid. Este año, precisamente, hemos tenido bastantes estudiantes que, bueno, pues son de otras comunidades autónomas, querían convenio con otros centros fuera de la Comunidad de Madrid, entonces estamos abriendo horizontes y fronteras. Muy bien. Ana, a ver qué tal. Cuéntanos un poco sobre las prácticas en el máster. Se me oye bien ahora, ¿verdad? Regular. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pues nada, nosotros ahora mismo tenemos convenio en el máster con 45 centros aproximadamente. Lo que pasa es que también vamos ampliando poco a poco cada año, ¿no? Todo lo que podemos para ir brindando más posibilidades a los estudiantes. Y tenemos en torno a 90 plazas concertadas con ellos en total, de tal manera que, bueno, pues que podemos dar cabida bien a los estudiantes y con una relativa variedad, ¿no? El periodo de prácticas se divide en dos también. Tiene el Practicum 1, que es en el primer curso, y el Practicum 2, que es en el segundo curso. Cada uno de ellos consta de 15 créditos ECTS y supone 250 horas de estancia en el centro, con lo cual al final del máster el estudiante ha pasado por 500 horas de estancia en cada centro, o sea, conocen dos centros diferentes, ¿no? También planteamos la posibilidad, si el estudiante quiere o si pues, por conveniencia, ¿no? y porque lo consideramos adecuado, pues se pueden establecer convenios nuevos proporcionados por el estudiante una vez que evaluamos que ese centro cumpla con los requisitos que la normativa establece, claro. Entonces tenemos centros, muchos centros en Madrid, y luego tenemos en algunas otras zonas como, por supuesto, Alcalá de Henares, pero también en Alcobendas, en Pozuelo, en fin, en Rivas incluso también, ¿no? Y algunos de los centros los ha mencionado algún compañero y otros también coinciden con algunos que son del grado de psicología, de las prácticas del grado, pero otros ya son más específicos. Entonces tenemos pues el Enebral, ahora Centros, Psicosalud Alcalá, Centro CEPAE, Cognitiva Unidad de Memoria, Cuarzo, que es también otro centro de atención psicológica, ITEC, ITA de Alcalá también, en fin, Princesa 81, que es bastante conocido también, ¿no? SeaKids, que trabaja con niños, el centro de Rocío Ramos Paul, de Super Nanny, que siempre les llama mucho la atención. Entonces, bueno, como tenemos, hombre, dentro de que es un máster general y sanitario, pues ofrece diferentes posibilidades de especialización. Entonces, por eso intentamos que sean centros de diferente tipo, ¿no? Y que permitan trabajar digamos, o familiarizarse con diferentes contextos. Pero en general, la mayoría son clínicas privadas que hacen atención psicológica. Te has quitado el audio, Robert. Perdón, que decía que próximamente también podrán realizar prácticas en el servicio de atención psicológica propio de aquí del centro, que se inauguró hace unos meses.
y los estudiantes podrán aprovecharse también de esa formación, ¿no? Bueno, y por último, en el máster de atención a la diversidad, Cristina, ¿cómo Sí. son las prácticas? Bueno, aquí ya cambia un poquito del máster de adolescentes, ¿no? Nuestras prácticas solo es un periodo. Bueno, es un periodo, ahí tenemos, digamos, dos modalidades, extensivas o intensivas. Intensivas es un periodo que son 2 meses, normalmente suelen ser en el mes de febrero, marzo o abril, dependiendo cada año el calendario, cómo cae la Semana Santa y demás, jugamos con esas fechas. O extensivas que son 180 horas, ¿no? La diferencia, pues bueno, viene principalmente porque hay estudiantes que por situación laboral pues no puede ir todos los días al centro a hacer las prácticas o situaciones personales y bueno, decide hacerlo de una manera extensiva y lo va haciendo a lo largo de principalmente el segundo cuatrimestre, abarcando esas 180 horas de permanencia en el centro de prácticas que tiene que hacer. Nuestros centros de prácticas son centros principalmente de educación especial o también pueden ser colegios, tanto públicos o concertados, en los que el alumno está en ese departamento de orientación, que ya puede estar haciendo desde detención, diagnóstico a intervención directa con niños con necesidades y también pues, en otros centros como pueden ser fundaciones o asociaciones como ASPACE o Fundación Síndrome de Down, que también tienen sus propios colegios o hacen determinado tipo de intervención, pues bueno, también son centros nuestros de prácticas, también en centros de atención temprana, bueno, pues todo tipo de centro, ¿no?, que trabaje en este ámbito. Incluso también hay algunos centros o algunas prácticas que están destinadas al ocio y al tiempo libre, ¿no? Bueno, pues no solo pensamos en intervenir académicamente con estos chicos, sino bueno, pues también pues ellos también se divierten, también utilizan su tiempo libre en hacer otras actividades y también hay asociaciones o centros que se dedican a dar este servicio a este tipo de personas y también se puede hacer las prácticas con ellos. Actualmente tenemos convenio con más de 200 centros de prácticas, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como otras comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Aragón, Navarra, País Vasco, Asturias, bueno, prácticamente Andalucía, Murcia, Valencia, prácticamente en Galicia también tenemos, Extremadura también. Yo creo que si ahora me pongo a revisar y pensarlo, creo que en todas menos en las islas, que aún no hemos tenido alumnos desde allí, pues tenemos convenio en prácticamente todas las comunidades. Eso no quiere decir que aunque tengamos muchos, que no se puedan, como decía antes Marta, generar, ¿no?, nuevos convenios, ¿no? De hecho, hay estudiantes que, bueno, pues que vienen, que son pues de a lo mejor una comunidad o de un pueblo determinado y nos solicitan hacer las prácticas en su pueblo, en su ciudad y, bueno, pues si hay posibilidad, se firma convenio y no hay inconveniente con ello. Muy bien, fenomenal. Bueno, vamos a ir terminando, ¿vale? Con 2 preguntitas más y una de ellas es, después de las prácticas y de que finalicen el máster, pues ¿a qué ámbitos del mercado laboral o qué ámbitos me van a abrir las puertas, ¿no? ¿Dónde puedo trabajar cuando finalice pues, en cada uno de estos másteres? Cristina, si quieres tú misma. Sí, pues bueno, en el máster de atención a la diversidad es un máster que no es profesionalizante, no es como en el caso del máster en psicología, ¿vale? Lo que principalmente aporta es formación complementaria, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Para todas esas personas que se mueven en el mundo educativo y quieren trabajar con este tipo de personas. Entonces, bueno, ¿en dónde nos puede abrir puertas? Pues, como os he dicho, no es profesionalizante, es decir, que para una oposición, yo soy maestra de educación infantil o de primaria y tengo el máster, bueno, pues para una posición de educación especial no me valdría a nivel de contenidos y a nivel de su máster oficial y puntúa para las oposiciones, ¿no? Para las oposiciones, pero no te acredita como especialista, como pedagogía terapéutica, ¿vale? Y poder acceder a esas plazas, por ejemplo, a tipo de oposición. A nivel privado no hay ningún problema en ese sentido, es decir, cualquier asociación, fundamentación o centro privado
puede contratar a una persona que tenga el máster como especialista en educación especial. Pero bueno, principalmente a nivel público sería complementar esa formación, ¿vale? Y nos puntuaría a nivel de oposiciones, y a nivel privado, pues perfectamente, pues como es por currículum, pues sí que podría acceder esa persona a puestos de trabajo para trabajar con personas con necesidades educativas. Y Ana, el máster de Psicología General Sanitaria te abre las puertas para... Pues trabajar en centros privados de atención psicológica, centros de atención a menores, centros de rehabilitación para personas con enfermedades crónicas o problemas de salud, personas con discapacidad también, centros de tratamiento de adicciones, asociaciones de familiares y pacientes con enfermedades. En fin, eso es bastante amplio, ¿no? Pues programas de promoción de la salud, de violencia de género, y luego también, como digamos en otro ámbito, pues también en evaluación e intervención neuropsicológica, porque al final el ámbito de la psicología sanitaria es bastante amplio y puede tener diferentes ramas. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los estudiantes que pasan por nuestro máster tienen especial interés en acabar trabajando en un centro privado de atención psicológica, que o bien se lo montan ellos o bien trabajan por cuenta ajena en otro centro con otros profesionales. Porque lo determinante también de este máster es que es un máster habilitante, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, más allá de trabajar en diferentes ámbitos de la psicología, el tema es que se necesita para trabajar en esos ámbitos de la psicología, claro. Entonces, luego es estupendo también que cada graduado y cada estudiante con el máster siga formándose y siga actualizando y complementando sus competencias, ¿no? Pero la verdad es que este es obligatorio para ejercer, o sea que todos esos ámbitos que he comentado son muy interesantes y están muy bien, pero vamos, que no son por venderlos, sino que realmente el máster se necesita para poder trabajar en ellos, ¿no? Porque el grado por sí solo no habilita para esta parte de la psicología sanitaria en concreto. Para otras sí, ¿no? Pero la verdad que el máster cada vez lo requieren para más centros, para más sitios. Muy bien. Y por último, Andrés, ¿alguien que haga el máster de evaluación e intervención con adolescentes? Bueno, pues fundamentalmente va a trabajar con adolescentes, para eso se llama como se llama. Bueno, tiene mucha relación las salidas profesionales con las prácticas, como también comentaban mis compañeras, porque al final las prácticas van muy orientadas a esas posibles salidas profesionales. Antes de comentaros un poquito, bueno, pues simplemente como dato, de las alumnas de este año, el grupo ha sido un grupo de 15 personas, hay 2 que se quedan en el centro de prácticas trabajando y una tercera que, gracias a donde ha estado trabajando, le han contratado en un tercer centro, porque la experiencia profesional, ella lo hizo en Reforma, en uno de los centros de la red pública del ARMI. Gracias a esa experiencia en el ARMI, la han cogido en otro sitio. Entonces, esto lo que demuestra es que al final existe una necesidad por tener profesionales preparadas para trabajar con la adolescencia. Entonces, desde ahí, bueno, pues este máster evidentemente no es habilitante, como le ocurre también al de necesidades educativas, pero sí que es verdad que es un gran complemento para trabajar todo lo que es la intervención social con adolescentes. Lo más lógico, vamos a decir así, el primer camino, bueno, pues todo lo que es centros de reforma o tutela con menores, ese, vamos a decir así, sería como el encuadre más típico, pero también todos los recursos comunitarios que trabajan en la intervención socioeducativa perfectamente puedes acceder, o incluso gente que a lo mejor tenga un perfil más dentro de la educación formal que le complemente pues en departamentos de orientación, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues igual también Marta y yo siempre lo comentábamos con el grupo de estudiantes, que es un gran complemento para los 2 másters, o sea, para másters afines a los nuestros. Para el general sanitario, pues aquella gente que quiera ejercer y que se quiera especializar en adolescencia, este es un máster que viene muy bien, que complementa muy bien. Y, por ejemplo, también se nos ocurría, pues eso, el de formación del profesorado, pues alguien que quiera complementar, también como comentaba Cristina, que a lo mejor quiera hacer una oposición y diga, bueno, pues tengo el de formación del profesorado, que ya es el que me habilita para poder hacer la oposición de secundaria, y aparte me encuentro con este máster en adolescencia que me va a dar ese punto, ese plus también para poder hacer la oposición.
Muy bien, fenomenal. Bueno, y ya para terminar, ¿vale? Bueno, las personas que estamos aquí participando en esta sesión, que nos estamos planteando la posibilidad de seguir formándonos a través de uno de estos posgrados o de un máster, os voy a poner el compromiso de que nos contéis o que nos digáis 3 razones por las que deberían elegir este máster, ¿no? ¿Por qué deberían elegir el de Psicología General Sanitaria, el de Evaluación e Intervención y el de Atención a la Diversidad? ¿Vale? ¿Os parece? Venga, Ana, a ver tú, anímate. A ver, bueno, pues el primero porque es obligatorio. No, eso lo digo en broma. Es obligatorio, pero no lo voy a vender así, vaya. Bueno, es obligatorio, pero se podrían ir a cualquier otro sitio a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo recomiendo hacerlo con nosotros en el CUC? Pues uno, porque esta parte que he comentado antes, que me he detenido en ella de los roleplays, de la importancia que se les da, no es hablar por hablar, es que realmente están todos los días haciendo roleplays, entonces llega un momento que ya forma parte de su actividad habitual y lo hacen de una manera muy natural y todos ellos siempre cuando salen del máster les preguntamos y nos dicen: jolín, es que yo entré teniendo conocimientos teóricos, pero sin saber muy bien y ahora me atrevo, ¿no?, a ponerme delante de un paciente. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Este enfoque tan práctico que le damos y esa importancia que le damos a eso. Por otra parte, también me parece interesante el hecho de que haya 2 periodos de prácticas diferenciados en los 2 cursos diferentes, porque al Practicum 2 acuden ya con tienen la posibilidad de conocer un segundo centro diferente, un segundo ámbito distinto, que les suele resultar bastante gratificante, ¿no? Y por último, pues yo, creo que el profesorado es una cosa también bastante positiva, ¿no? Porque tienen un equilibrio, a mi juicio, muy bueno entre cualificación a nivel investigador y cualificación a nivel profesional, ¿no? de atención psicológica a pacientes. Entonces, me parece que en este sentido aportan una visión interesante al estudiante, aparte de un trato muy cercano, como yo creo que es muy propio de nuestro centro, ¿no? Y que todos los estudiantes siempre lo dicen. Así que esas son mis tres razones. Muy bien. Marta, ¿y 3 razones para matricularse en el máster de Evaluación e Intervención con adolescentes en conflicto? Pues yo destacaría, en primer lugar, la especialización. Para aquellas personas que tengan súper claro que quieren trabajar con adolescentes, que les gusta un montón el trabajo con adolescentes en conflicto, ya sea desde el punto de vista social, desde el punto de vista más educativo, de centro educativo, o desde el punto de vista psicológico. Si lo tienes súper claro, sin duda creo que te da una especialización pues muy acertada. Por otro lado, ya pensando en cosas que nos dicen los estudiantes también cuando terminan, las habilidades profesionales que aprenden, las herramientas con las que se van, todas las destrezas que han puesto en práctica, todo eso sí que lo suelen destacar muchísimo. Y luego, algo que Andrés y yo hemos comentado, bueno, pues en estas pasadas promociones es el trabajo en red, porque viene gente que ha estudiado el grado en psicología, el grado en educación social y el grado en magisterio infantil, por ejemplo, que de repente tienen ese interés por trabajo con adolescencia, que probablemente hayan empezado ya a trabajar con adolescentes o haciendo voluntariado con adolescentes, pero siempre desde su punto de vista, siempre desde su formación específica. ¿Qué pasa? Que en el máster se ponen en contacto y entonces el que ha estudiado psicología dice, claro, es que desde el punto de vista de la educación social y del trabajo social tú lo ves así. Entonces, pues se crean una red y un trabajo multidisciplinar que lo ven muy necesario en la práctica y que luego es fundamental a la hora de trabajar. Entonces, eso es súper rico. Yo destacaría esas 3 cosas. Muy bien. Y Cristina, el máster de atención a la diversidad de proyectos educativos, que tiene más recorrido, ¿no? Como hemos dicho al principio, que va a ser la edición número 11, por 3 motivos que... Pues 3 motivos. El principio, Ana antes decía que el suyo es obligatorio. Yo digo que el mío es necesario. Digo que es necesario porque toda persona que está en el mundo educativo
tiene alumnos con necesidades. Tenemos una diversidad muy rica, muy amplia de alumnado al que hay que atender con sus características individuales, por lo cual este no es obligatorio, pero yo creo que para cualquier persona que se quiera dedicar a la educación es totalmente necesario. Y siempre, siempre, siempre vamos a tener alumnos con necesidades o alumnos diversos con características diversas a las que hay que atender. En segundo lugar, bueno, pues además de ser un máster oficial, que yo creo que eso también le da bastante credibilidad y que, como dices tú, llevamos ya 11 años con el máster, que ya, bueno, pues es un máster consolidado, que ya llevamos mucho rodaje, llevamos mucho aprendizaje hecho, pues también contamos con profesores de gran calidad, profesores, como hemos dicho antes, con gran prestigio a nivel internacional, que pues están ofreciendo continuamente contenidos súper actualizados, gente, pues como decía Ana también, ¿no? Gente que está trabajando en el día a día con estos alumnos, que nos puede aportar muchísimas cosas de la realidad, ¿no? Y de lo que realmente están sucediendo en las aulas, ¿no? Y por último, pues porque es un máster precioso, os voy a decir, es súper bonito. Los contenidos son maravillosos y además que es un máster que es ágil, se presta a poderlo hacer, es un máster cómodo por el tipo de metodología que se lleva y bueno, y por supuesto que el profesorado, y como están viendo aquí todas estas personas que nos están escuchando, somos encantadores, o sea que no se puede decir más. Qué bien. Oye, pues muchas gracias a los 4 por contarnos todos estos detalles y tantas cosas que son tan interesantes sobre estos másteres. No sé si alguna de las personas que está aquí, que se ha conectado en esta sesión, tiene alguna pregunta para cualquiera de los 4 directores o yo que pueda responder, pero vamos, principalmente ellos que son los protagonistas. Ahora es un buen momento, yo creo, para preguntar cualquier duda que vosotros tengáis, cualquier inquietud, cualquier curiosidad. El que quiera preguntar algo, pues simplemente se activa el micrófono y con toda la libertad del mundo. Robert, disculpa, que antes no lo hemos dicho y a lo mejor también puede ayudar que hemos estado hablando de 2 años, 1 año, pues un poco aclarar, ¿no? Que no todos los másteres tienen la misma carga de créditos, ¿vale? Que, por ejemplo, el de Ana, que es de 90 créditos, que son 2 cursos académicos y nosotros 2 son 60 créditos y que es de un curso académico. Eso es. Venga, a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Sí, buenos días. Bueno, acá en Colombia son las 11 de la mañana, así que muy buenos días desde Colombia. Mi nombre es Angélica Vargas, soy psicóloga. Tengo una especialización en intervenciones psicosociales. Uno de mis proyectos precisamente es ir a España. Pienso radicar allá con la ayuda y el favor de Dios. Y como dice la doctora Ana Sofía, sí, es obligatorio si quiero ejercer como psicóloga allá en España, realizar el máster para que me habilite. Me encanta la atención con los adolescentes, mejor dicho, y he estado también en el ámbito educativo. Yo tengo un problema, estoy enamorada de todos ustedes, es decir, no sé qué voy a hacer. Y de verdad encantadísima. No tienen ustedes idea de cuánto he buscado, cuánto he indagado. De pronto nos falta mucha información acá en nuestro país para encontrar esta información que ustedes brindan de una manera tan maravillosa. Y como dijo Cristina, ustedes son encantadores, así que no, estoy enamorada, no sé, yo no conocía esto, la institución de ustedes, no conocía lo que ofrecían, y de verdad mi compromiso ahora es replicarlo entre mis compañeras, porque no, así como quedo yo enamorada, yo voy a enamorarlas también. Sí, encantada con ustedes. Muy bien, Angélica. Oye, pues muchas gracias, es un gustazo. Muchas gracias. Ok. No sé si Hola, alguien... yo tengo una duda, sí. Dinos, Laura. ¿Se me oye? Vale, ¿qué tal? Mira, yo estaba interesada en cuanto al máster en Psicología General Sanitaria, ¿vale? Me interesaba en concreto saber si es posible hacer prácticas fuera de la Comunidad de Madrid. O sea, lo digo por ver hasta qué punto es viable, teniendo en cuenta lo que habéis comentado de la presencialidad, que es bastante importante. Entonces, bueno, hace poco llamé y me comentasteis que sí, como habéis dicho en otros másteres, pero claro, me preguntaba, bueno, pues hasta qué punto se podría
que hay que asistir a clases, si tenéis otras opciones o cómo funciona esto, ¿vale? Pues te cuento, Laura. Mira, Sí. el hecho de hacer prácticas fuera de la Comunidad de Madrid es posible. En sí mismo, nosotros establecemos convenios con centros de fuera de la Comunidad de Madrid. Entonces, quiero decirte que aunque no tuviéramos convenio desarrollado ya, pues se podría generar un nuevo convenio. Pero el tema de la presencialidad y de acudir a clase puede ser problemático, sobre todo en el segundo cuatrimestre del primer curso. Porque en esa etapa, que dura pues, alrededor de 4 meses más o menos, el alumno tiene que acudir al CUC, al centro universitario, 2 veces por semana y las restantes acudir al centro de prácticas. Eso es más complicado realmente, salvo que estés dispuesta a desplazarte semanalmente, una vez, ¿no? Pero en el segundo curso es más fácil y de hecho hay estudiantes que ya lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, una del País Vasco, otra en Barcelona, porque lo que hemos hecho ha sido establecer convenios con centros en sus comunidades y en realidad la presencialidad en el segundo curso es acudir 8 veces a lo largo de las 17 semanas que dura el cuatrimestre, 8 veces que son 8 tardes, vamos, para las clases de la optativa, pero lo demás se hace online, vamos, tanto la tutorización del TFM como las prácticas que ya cada estudiante las hace donde tenga su centro. Por tanto, por responder a tu pregunta, me parece que se puede hacer eso que dices bastante fácilmente en segundo curso y en primero puede ser más problemático por lo que te digo de compatibilizarlo con las clases, pero se podría buscar alguna solución, habría que estudiar un poco el caso concreto, ¿sabes? Vale, fenomenal. Entonces entiendo que en el segundo curso sí se podría llevar a cabo y en el primero, en todo caso, de que se insistiese mucho, en este caso por mi parte, de hacerlo fuera de Madrid, se podría valorar o, bueno, en cuanto a trasladarme o valorar otras opciones, entiendo, pero sí que veo que es más complicado. Vale, pues esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, vale, gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis saber? Si no, de todos modos, como bien sabéis, podéis encontrar toda la información en nuestra página web, que es cardenalcisneros.es, por si alguien no la sabe, que podéis escribirnos al correo electrónico del servicio de información, que es info@cardenalcisneros.es, o si queréis también podéis llamarnos por teléfono, ¿vale? El teléfono del centro es el 91 889 1254 y que además desde el servicio de información pues os atendemos presencialmente aquí en nuestro centro, si queréis venir a conocerlo o a recibir información de manera presencial, y que también damos información así de manera virtual, a través de una videollamada, para los que estéis más lejos y queráis hablar cara a cara, pues es posible. Y además los directores, ya sabéis que en la página web están sus correos, ellos encantados de resolveros cualquier cuestión más puntual o lo que sea, pues ellos están totalmente disponibles. No sé si queréis aportar algo más. Damos por finalizada esta sesión. Insisto, muchas gracias a Marta, Ana, Andrés, Cristina, que habéis aportado mucha claridad y muchas cosas interesantes a todos los que estamos aquí. Gracias a ti, Robert, por tus Muchas gracias preguntas. a vosotros por la organización y a todos los estudiantes futuros. Sí, sí. Muy bien, pues nada, que paséis buena tarde. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.